Museo Nacional e Internacional de la Cartonería a través del mundo. Presenta su programa Ven y conoce un poco más de cartonería con el maestro Adalberto Álvarez Marínez desde la Casa Museo de Cartonería. Casa Museo de Cartonería del maestro Adalberto Álvarez Marínez. Muy buenas tardes, maestro. ¿Cómo nos encontramos, maestro? Muy buenas tardes, felices de recibirlos aquí en este humilde espacio donde pues es mi taller, donde nacen mis figuras. Maestro, este es nuestro primer programa que tenemos. Ven y conoce un poco más de cartonería. Sabemos mucho de que lo que estamos iniciando en este mundo de la cartonería, que hay una pregunta que se hacen, es cómo el papel se debe utilizar. Algunos comentan que se debe primero arrugar, otros que se debe de mojar, otros que se debe de hacer en seco, maestro. ¿Usted qué nos recomienda, maestro Adalberto? Bueno, miren, yo les voy a platicar algo bien importante. Todo lo que puedan saber de mí, pues lo he aprendido por mí mismo. Es bien importante conocer el tipo de material que podemos usar para determinado tipo de figura. Por ejemplo, para las figuras pequeñas, pues es que tenemos que usar papel delgado y en seco, ponerlo sobre nuestra mesita y ahí por ambos lados llenarlos de engrudo. También es bien importante el engrudo, o sea que no debe de quedar ni muy aguado ni muy espeso, sino que quede cremosito, que dé gusto tocarlo. Entonces, para las figuras pequeñas, por ejemplo, como lo que vemos aquí, yo utilizo únicamente papel periódico y papel de estraza, que son estos. O sea que estos, yo pongo una capa de uno y otra capa de otro, utilizo dos papeles. Esto me permite, por ejemplo, que al aplicarlos, mi pieza, por ejemplo, la forro de puro periódico. Después, ya que esté completamente periódico, utilizo el de estraza y así me doy cuenta dónde le he puesto y dónde no le he puesto papel. Y esto permite que mi pieza quede del mismo espesor por todos lados. Sí, entonces le digo, estos delgados es en seco, donde le aplico mi engrudo. Para las piezas más grandes, pues puedo utilizar el craft del grueso que sea. Pero entre más grueso sea, entonces, por ejemplo, yo este tipo de papel lo meto en mi bote de agua, sin arrugar ni nada, así lo meto. Una vez que esté bien húmedo, lo saco y lo dejo así extendido ahí sobre el mismo bote para que se le escurra todo el agua, el exceso de agua. Ya posteriormente, así aún húmedo, pero ya sin exceso de agua, lo coloco sobre mi mesa y por ambos lados le aplico el engrudo. Y ya con eso, así es como lo voy aplicando, porque húmedo el papel y después con engrudo, no, es una chulada cómo se presta para los dobleces o para que se adapte pues a los contornos de la pieza. Es así como utilizo el papel. Sí. Hay algunos maestros que hemos visto que nos comentan que se debe de arrugar el papel para poder utilizar mejor, para que se quede un poquito más blandito el papel al momento de que se le pone el engrudo. Sí, no, yo en mi caso no, para nada. O sea, no es necesario porque, insisto, húmedo bueno, es que siento, más bien yo ya lo practiqué todo eso y si lo arrugo todo, al aplicársele sobre la pieza, pues muchas veces queda como arrugadito el papel. Y no, yo así extendido como está, le digo, corto mi pedacito, por ejemplo, bien mogadito, ya con pedacitos lo voy borrando mi pieza y se adapta perfectamente, o sea que no es necesario lo hacen, el hecho de arrugarlo, lo hacen con el propósito de exprimirle bien el agua. Sí, yo por ejemplo tuve la ocasión de ver a un artesano trabajarlo y lo que hace es mojarlo bien y arrugarlo y exprimirlo y ya deja la bola, por ejemplo, ahí a un ladito y ya con varias bolas ahí ya después se pone a trabajarlo.
Pero yo no, yo sin arrugarlo ni nada, nada más dejo que se escurra bien el exceso de agua y con eso, y a mí me da un buen resultado. Entonces, lo más recomendable es que no se arrugue el papel para evitar cuando se pega el papel sobre la capa, Se note alguna se note alguna arruga, maestro. Sí, no, o sea que yo es mi forma de trabajar. Si a otros les da buen resultado, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues ni hablar. Otra pregunta, maestro, ¿cómo se debe de cortar el papel? Porque algunos nos hemos dado cuenta que utilizan la tijera. Pero No se debe de cortar con tijeras porque si se corta con tijeras va a quedar una línea totalmente así muy visible que al momento de formar nuestra figura, o ya de pintar y todo eso, incluso se llega a notar lo que es el corte y se aprecia lo que es el pedacito de papel. Lo que hay que hacer, lo que hago yo, por ejemplo, es esta hojita, la lleno de mengrudo y la corto al hilo del papel. Esto que me permita, por ejemplo, que mi tirita salga derechita. Toda esta pelucita que queda en las orillas permite que se funda muy bien al que ya está en la pieza y se borre, o sea, y no se llegue a notar el trocito de papel. Pero esto nos ayuda mucho a que no quede muy claro pues el pedacito de papel. Y una pregunta, maestro, para encontrarlo, como usted dice, los hilos del papel, ¿tiene que ser una manera en específico o puede ser de cualquier manera que uno lo corte? Todo no, es el tipo de papel de periódico. Por ejemplo, algún tipo de periódico se corta así como están, por ejemplo, las letras. Al contrario de las letras, hay otro, por ejemplo, nos podemos dar cuenta dónde es el hilo. Bueno, antes que nada yo le llamo hilo, perdón, todo esto lo digo porque yo no tuve la oportunidad de aprender con nadie, entonces lo aprendí por mí mismo. El hilo de papel le llamo yo al hecho de que las fibritas, minúsculas fibritas con las que está hecho el papel están todos en una dirección. Yo, por ejemplo, en este tipo de papel sé que las fibritas están verticales, así como tengo el papel, y esto me permite que mi fibrita se corte bien. Si yo lo corto al revés, ya se corta todo diferente el papel y ya que las piezas muchas veces hay lugares donde se requiere usar pedacitos pequeñitos. Y entonces yo, por ejemplo, si estoy trabajando, por ejemplo, vamos a suponer el cráneo de este tamaño, pues necesito pedacitos pequeños para irlos pegando y ir forrando la piecita. Entonces, pero así se da uno cuenta cortando el papel. Maestro, otra pregunta. Nos hemos dado cuenta que cuando se hace el pegado, por ejemplo, un globo, ¿no? Cuando estamos pegando un globo, primero hacemos una capa. Luego nos damos cuenta que siempre hay algunos que se le ocurre que de un lado se caiga más que de otro lado. Aquí, ¿cómo podemos hacer para que todos, cuando hacemos capa sobre capa, quede parejo, que no se caiga el mismo espesor? Por eso utilizo yo dos tipos de papel. O sea, si yo forro un globo, puede empezar con el que sea, con el destraza o el periódico. Si entonces yo forro mi globo totalmente, lo cubro de papel periódico. ¿Sí? Una vez que ya está de periódico, le aplico del destraza. Para así distinguir, donde yo vea periódico, pues quiere decir que ahí no le he puesto papel. Sí, entonces por eso en cada pieza yo utilizo 4 capas, 2 de periódico y 2 de destraza. Y mi globo me va a quedar del mismo espesor por todos lados. Para evitar porque nos damos cuenta que cuando seca tiende a veces quedar un poco arrugado el globo. Ajá. Para mantenerlo que tenga una firmeza, para que no se quede esos bordes, maestro, ¿qué nos recomienda, maestro? Bueno, hay muchos, aquí hay varios factores de eso. Muchas veces se nos arruga porque puede alguna pequeñísima fuga de aire y lógico el papel, o sea, al mojar el papel se expande. Entonces, al secarse se va contrayendo.
Aquí muchas veces lo que puede pasar, porque a mí me ha pasado, de que tiene alguna fuguita de aire el globo, entonces pues al irse desinflando y el papel se va contrayendo, pues se va arrugando. Esa es una de las causas por las que queda arrugado. La otra puede, muchas veces, o sea, por cada papelito que pegamos, por ejemplo, en un globo se pueden cortar las tiritas largas pero delgadas para que se adapten perfectamente al contorno redondo del globo. Si yo pongo, por ejemplo, muy ancho la tirita, eso no, eso al plancharlo bien para que se adapte al globo, pues se va a arrugar. Insisto, hay que cortar el pedazo, no el que nosotros queramos ponerle, el tamaño que nosotros queramos ponerle a la pieza, sino el que la pieza nos esté pidiendo. Si por ejemplo, traten de forrar un globo, utilicen una tiritas delgadas, por ejemplo, así sea lo largo que sea, pero delgada, y se va a adaptar perfectamente. De la otra forma, si lo ponemos muy ancho, bueno, claro que si el globo es grandote, pues sí nos permite más ancho el papel. Nada más es bien importante cómo nos podemos dar cuenta de esto. Nada más hay dos maneras por las cuales se nos arruga el papel. Una de ellas, precisamente porque el papel es muy ancho y ya necesita ser más corto, y el otro porque se puso mal. Nada más. Pero cada papelito que pongamos hay que plancharlo bien para sacarle todo el aire, porque también esa es otra cuestión. Si nos queda alguna burbujita de aire aprisionada entre capa y capa, eso va a evitar que el papel se pegue perfectamente, se forme una capa compacta y nos quede como acolchonado. Al final de cuentas nos quede como acolchonado el papel, por mucho papel que le pongamos. Si hay aire aprisionado ahí, pues eso va a evitar que se forme la capa compacta. Pues qué interesante, maestro, de sus propias palabras, conocer cómo se debe de pegar las capas de papel y no hacerlos como a veces hacemos, ¿no? Agarramos el papel, lo rompemos como así y empezamos a pegar, ¿no? Entonces, como usted comenta, ¿no? Si lo hacemos de esa manera, pues podemos caer en varios problemas, que sería sí, que formaran esas bolsas de aire y al secarse, pues nos quedara muy arrugado él. Sí, también hay que saber, pues, para la pieza que estamos realizando. Por ejemplo, si vamos a formar una piñata, pues no importa. O sea, incluso la hoja completa de periódico, la podemos llenar de engrudo y chin, aplicárselo al globo. Nos va a quedar todo arrugado. Pero, insisto, para la piñata, porque después viene el adornito y todo eso y ya borró. Pero si observamos una piñata, por ejemplo, vemos que afuera está muy bonito, pero por dentro está bien mal hecho, todo un laberinto ahí de arrugas y todo eso. Pero si ya vamos a hacer una obra ya más artística, pues ya podemos ver incluso la textura, lo lisito y todo eso. Sí, vemos que cuando se va pegando el papel, como nos comenta, no deja tantas arrugas. Ajá. Y eso cuando ya empezamos pintando, pues nos permite que el pincel deslice más rápido. Y nos quede mejor el acabado. Sí, aquí podemos observar y no se observan, por ejemplo, los pedacitos de papel. No, maestro, no se observan. Entonces, sí tiene que ver mucho, como usted nos comenta, donde están los hilos, cuando se corta el papel, hay volver a pegar para que cuando se unan no se note. Claro. Porque si lo hiciéramos con tijeras, lo que pasaría que cuando pegáramos se notaría el corte. Resalta el cortecito. Corte. Aquí aún así con la pelucita se puede notar el pedacito, pero ya con la pintura ya se borran. Totalmente, sí. Yo porque también nos hemos dado cuenta que algunos lo que hacen, maestro, es comenzar con papel craft, una pieza de este tipo. Pero nos hemos dado cuenta que sí queda marcado. Entonces lo más correcto sería comenzar con papel, como usted dice, un papel delgado, y ya posteriormente ya no ir dándole volumen, como nos vaya pidiendo la figura. Exactamente, sí, pero insisto, para una pieza, por ejemplo, de este tamaño, siempre hay que usar papel delgado, no se puede usar papel grueso. Los tipos de papel, por ejemplo, el grueso, insisto, por ejemplo, como para esta pieza que está más grandecita, pues sí se presta el papel craft.
Entonces, si hablamos de un tamaño grande, ahí sí podemos utilizar el papel craft, El papel craft. que eso nos abarcaría más, ¿no? Y aparte es un poco más grueso. Exactamente. Pues sí, maestro, qué interesante, maestro, ¿no? Todos los consejos que nos va dando para que vayamos resolviendo algunas dudas que tenemos, porque, bueno, para los que están iniciando, siempre tenemos dudas, ¿no? De cómo manejar el papel. Entonces, para no cometer esos errores de que nos comentan de que algunos, no, pero es que primero tienes que comenzarlo con papel craft y después lo terminas con periódico. Y no es así, sino dependiendo de la pieza que hagamos, del tamaño que se vaya a realizar, es conforme el papel que vamos a utilizar, maestro. Aquí como en toda actividad, que realizamos o que estamos aprendiendo, lo principal, por ejemplo, en este caso, hay que conocer el material. Sí, bueno, el tipo de papel, el tipo de material que necesitamos utilizar para la estructura, que es bien importante. Entonces, sí, es bien el engrudo, por ejemplo, que tenga la textura, porque muchos también me ha tocado ver que hacemos nuestro engrudo y después ya que se enfrió y todo eso, lo que hacemos es hacer esto, deshaciendo la nata que se le forma. Un error grande. ¿Por qué? Porque esos grumos, esa nata quedó hecha pedacitos ahí. Entonces, al aplicarse sobre el papel, que muchos no se preocupan de quitarle esa natita, lo que hace es formar un hueco. Por ejemplo, ese pedacito al secarse va a formar una burbuja de aire. No, lo que hay que hacer es hacer nuestro engrudo, dejar que enfríe. Al enfriarse se le formó esa nata. Lo que hay que hacer es, yo por ejemplo agarro la navajita de mi cúter y alrededor de mi recipiente le raspo y ya le limpio la natita, la envuelvo en una hoja de periódico y la tiro, pero ya mi engrudo el que voy a utilizar quedó limpio, o sea, quedó cremosito. Otra pregunta, maestro, ya que estamos tocando el tema del engrudo. Hemos escuchado por ahí que algunos les ponen vinagre, otros les ponen azúcar, otros les ponen resistol. ¿Cuál es lo más recomendable, maestro? Miren, vuelvo a repetir, perdón si estoy mal, ¿no? Pero es como yo lo hago. Y les voy a comentar una anécdota aquí. Hubo un tiempo, una época en que, en que yo no tenía ni siquiera perdón, el engrudo lo hacía yo con su azúcar y todo eso, ¿no? Pues yo tenía mi sueldo de obrero, porque mientras trabajaba como obrero, pues trabajaba en la cartonería. Entonces, pues de mi sueldo agarraba y compraba mi azúcar y todo eso. Pero hubo una época en que ni azúcar para mi café tenía, pero mis ganas de trabajar, pues me hicieron, o sea, hice mi engrudo, pero nada más agua y harina de trigo. Agua y harina de trigo, o sea, yo en cuestión de de cómo queda la pieza, no tengo queja, no, o sea, para mí no tiene ningún diferencia. Y aquí les voy a demostrar algo. Por ejemplo, esta pieza que tenemos aquí está hecha de puro harina de trigo y agua, y pueden ver la dureza que adquiere. Entonces, a base de las capas de papel que se le pone y cómo se le ponen. Entonces, una vez tuve yo esa duda y pregunté y me dijeron que era para darle más, para que nos durara más el engrudo. Pero pues yo no le veo la necesidad de que nos dure mucho, pues si se trabaja con material totalmente nuevo y todo eso, pues se trabaja más a gusto. Yo por ejemplo, si voy a hacer una pieza pequeña, pues hago un engrudo que me dure unos 2-3 días. Sí, y lo hemos notado, maestro. Recuerden que el maestro Adalberto Álvarez Marínez tiene su taller, también tenemos su museo, en donde ustedes pueden venir a visitarlo, conocer todo este tipo de trabajos que realiza. Y también adentro también tiene una sala hecha de papel, maestro, también totalmente. Entonces ahí nos ha tocado sentarnos y vemos que nos aguanta bien, ¿no? Y ya llevamos algunos años visitando al maestro y no le pasa nada, ¿no, maestro? Sigue manteniendo allí. Fíjense que eso es lo que yo tengo, muchos deseos, y a veces como que
no sé, como que me siento triste, mal, porque siento que no logro lo que yo pretendo. Yo quiero que toda la gente conociera mi trabajo, porque yo veo una gran riqueza, enorme riqueza en este material que ya desechamos porque ya cumplió el objetivo para el cual fue creado. Aquí tengo yo por ejemplo, un pequeño ejemplo. Este pedestal, por ejemplo, es de papel. Es de papel. Aquí tenemos, por ejemplo, miren, es de una rueda, un círculo de un tubo de cartón. Es un tubo de cartón. Ahí ya nomás le puse 3 pedazos de varilla, bien sujetos con alambre requemado al tubo. Y ya todo le di el espesor con papel ahí envuelto. Y pueden ver la resistencia, miren. Sí, maestro, Y es un pedestal. Y como esto tengo pedestales, cosas útiles para el lugar, como hasta un tocador, percheros, hice hasta mi cantinita. Sí, pues el maestro hace poco estaba enseñando un sombrero, bueno, que es alajero. Aquí tenemos un sombrerito, por ejemplo, así, tan simple, tan sencillito, pero esto nos puede servir como alajero, o ahí si queremos guardar algunas cositas. Qué interesante, maestro. Aquí, perdón por la pintura, no me gustó, pero pues debido a la situación que estamos pasando, pues yo utilizo lo que tengo a la mano, por falta de material. Pero es miren. Entonces le digo, como este tipo de cosas, todos lo podemos hacer. Todos. Mi trabajo está en decirles cómo, que es lo más difícil. Sí, pero ya para esto sí se requiere, pues, no sé si me explique, pero que se requiere amor, pasión por lo que estamos realizando para poder realizar esto. Pero esto, pues cualquiera lo puede hacer. Mi trabajo como instructor, pues es decirles paso a paso cómo se realizan, lo mismo que pedestal. También, por ejemplo, estas cositas que son muy comerciales, los pajaritos. Hay tantas cosas que se pueden, que son muy comerciales, que se puede, pues, qué sé yo, se puede vivir de ello, incluso podemos ver que hay talleres familiares. Pues, maestro, pues queremos agradecerle que nos haya dado una explicación sobre las preguntas que hoy hicimos en su programa Ven y Conoce un poco más de cartonería con el maestro Adalberto Álvarez Marínez, recordándoles que cada semana estaremos con el maestro y estaremos llevando estos pequeños programas dedicados a la cartonería. Y recuerden visitar Casa Museo de Cartonería, se encuentra ubicado en el municipio de Chalco, sí, en Ayotzingo. Sí, estamos en Ayotzingo, municipio de Chalco. Para mí sería un gran placer, incluso si tienen alguna duda, pues que me echen un telefonazo o visitarme aquí, si desean que les dé alguna orientación de lo poco que sé. Y aquí estamos para servirles. Pues, maestro, nos vemos la próxima semana, y a todos los que nos están viendo y escuchando, recuerden, Casa Museo de Cartonería, del maestro Adalberto Álvarez Marínez, en su programa Ven y Conoce un poco más de cartonería. Hasta luego, maestro. Hasta luego, suerte a todos. Los esperamos la siguiente semana de su programa Ven y Conoce un poco más de cartonería con el maestro Adalberto Álvarez Marínez, Museo Nacional e Internacional de la Cartonería.